Hola gente, saludos para Gannicus y Lucas Cárdena. Vamos al segundo Panzercast. Nos habíamos quedado en las vísperas del concurso de Tiger Porsche versus Tiger Henschel, pero en este momento nos conviene dar un salto en el tiempo hacia atrás y ver los antecedentes del competidor de Porsche, cómo nace ese prototipo de Tiger Henschel. Lo podemos rastrear en una fecha tan temprana como enero de 1937, en el que el Departamento Técnico de Pruebas del Ejército Alemán le solicita a Henschel el desarrollo de un nuevo tanque de combate pesado para los estándares de la época del 30, o sea, un carro de combate de 31 toneladas. El diseño fue denominado de diversas maneras. Originalmente se lo llamó vehículo de escolta reforzado. En abril de 1937 se le cambia esa denominación a un vocablo que se pronuncia más o menos así, el Durchbruchwagen. Quiere decir vehículo de ruptura o tanque de vanguardia. El concepto tras este diseño era que el tanque debía ser blindado también en los laterales como en su frente, o sea, tenía que estar bien blindado en todas las superficies, porque se suponía que una vez atravesadas las defensas enemigas, el blindado iba a ser tiroteado desde los costados por los defensores que se verían sobrepasados por este nuevo supertanque, el Durchbruchwagen. El vehículo de ruptura debía estar armado con un obús de 75 mm KWK-37L24. Esa es exactamente la misma arma que tiene el Panzer IV de las primeras variantes. De este vehículo, podemos denominarlo DW, se construyeron dos prototipos del DW1 y de otro ligeramente modificado DW2. Estos tanques eran parecidos al Panzer IV, pero tenían, en vez de las 8 ruedas pequeñas del Panzer IV, tenían 5 ruedas grandes que estaban amortiguadas con barras de torsión. Además, el tanque era un poco más alto y un poco más largo que el Panzer IV. La motorización era un Maybach de 6 cilindros en línea y 280 caballos. Este podríamos decir que es el abuelito del Tiger. El paso siguiente es un vehículo que se denomina Henschel BK3001 y responde a la misma requerimiento que quiso nacer el BK3001 de Porsche, el denominado nombre código Leopard. De este vehículo Henschel hizo 4 prototipos. También es un tanque parecido al Panzer IV, pero con el blindaje reforzado a 50 mm en todas las superficies, incluso en la torre. Recuerden que en esos años, estoy hablando de 1940, la torre de el Panzer IV tenía un blindaje frontal de apenas 30 mm y 20 mm en los laterales. Ese blindaje lateral le garantizaba ser perforado por armas antitanque livianas, como por ejemplo rifles antitanque a distancias cortas, digamos menos de 150 metros. Entonces podemos ver que ese blindaje de los primeros Panzer IV era bastante pobre. El BK3001 supuestamente venía a remediar esa situación y le proporcionaba al casco y a la torre un blindaje de 50 mm en todas las superficies, ya sea frontales, laterales y traseras. La forma del BK3001 de Henschel, como dije, es parecido al Panzer IV, pero tiene una característica que lo veremos después en tanques más pesados, como el Tiger y el Panther. Es que tiene ruedas de las denominadas imbricadas, estas ruedas solapadas, que es un diseño para distribuir el peso de manera muy pareja entre todo el largo de la oruga.
Ese es el propósito de las ruedas imbricadas, más allá que siempre fueron muy criticadas porque supuestamente le complicaban mucho la vida al tanquista que tenía que mantener el vehículo con ruedas solapadas. Pero bueno, era un diseño que al final, para la movilidad, especialmente en terreno blando, resultó bastante útil. De estos vehículos de 30 toneladas de Henschel se fabricaron 5, que curiosamente jamás se le completaron, solamente uno se completó con la torre. Las demás torres se montaron en emplazamientos defensivos en la muralla atlántica entre 1943 y 1944. Y este BK quedó como una especie de vehículo también de demostrador de tecnología, salvo 2, a los cuales se los convirtió en una especie de cañones autopropulsados con blindaje abierto. Eran unos cañones bastante voluminosos de 128 milímetros. Esos vehículos se utilizaron en Operación Barbarroja y uno puede verse todavía en el Museo de Tanques de Kubinka, en las afueras de Moscú. El siguiente paso es el BK-36, BK-36-01 de Henschel, que ya tiene muchas características de los que veríamos en el Tiger 1. La forma, las ruedas, todo el tema de la disposición de blindaje, pero este vehículo tiene blindaje frontal de 80 milímetros. Entonces es un poquito más liviano que el Tiger definitivo. Para este tanque se planeaba utilizar un arma bastante extraña que se llama la Waffe 0725 o el arma 0725. Este arma iba a ser uno de los denominados cañones de ánima cónica. ¿Y qué significa esto? Bueno, es que la bala parte con un diámetro, pero al llegar a la punta de la salida del cañón se va achicando, se va, digamos, como apretando durante todo el recorrido, y eso incrementa bastante la presión del disparo y por consiguiente la velocidad inicial. Dicha bala tiene una especie de solapa alrededor del núcleo, que es la que le permite, una solapa en forma de embudo invertido, que es la que le permite viajar a través del ánima cónica, comprimiéndose sin trabar el ánima, cosa que causaría una explosión bastante desastrosa. El concepto en su definición técnica es bastante brillante, pero tiene inconvenientes que el arma es un poco difícil de fabricar, especialmente de estriar esa ánima cónica, y el inconveniente mayor es que utiliza munición exclusivamente con núcleo de tungsteno. El núcleo de tungsteno es rodeado de esa solapa de acero que va comprimiéndose. Y el tungsteno es un material ultra duro que funde a 5000 grados centígrados y que generalmente se utiliza para las plaquitas de herramientas de desbaste, o sea, todo lo mecanizado, ya sea tornos, fresadoras, ya que es un metal muy duro y muy resistente a la abrasión. Entonces Alemania se vio en la disyuntiva de tener tungsteno para sus máquinas herramientas para producir armas, o tener armas que disparasen balas con núcleos de tungsteno. Si bien fabricó algunas munición perforante con núcleo de este material, al final prefirió dedicar la mayoría de ese recurso, que le era escaso, decidió que lo iba a utilizar mejor para las máquinas herramientas, para fabricar herramientas de corte, e iba a dejar estos experimentos con ánimas cónicas en segundo plano. Terminada la historia del Henschel BK-3601 con su ánima cónica 0725, pasamos al siguiente prototipo de Henschel, que es el BK-4501H. Y este prototipo se caracteriza por una modificación en la superestructura muy importante. Los laterales del casco, la parte superior, se prolonga en voladizo por encima de las orugas, y eso permite llevar más combustible y más munición. Es un cambio al diseño
que no parece muy radical, pero que trae muchas ventajas. Este prototipo, con la adición de la torre diseñada por Krupp para el cañón de 88 milímetros y de 56 calibres, ya se convierte en lo que iba a ser el tanque definitivo que iba a competir por la producción del Tiger, el Tiger de Henschel, que iba a convertirse en el adversario del Tiger de Porsche. Con los dos prototipos completados se empiezan las pruebas a finales de marzo de 1942. Y el 19 de abril de 1942 se embarcan a los dos prototipos en trenes y se los manda hacia Prusia Oriental. Porque resulta que el día 20 de abril era el cumpleaños, ni más ni menos, que de nuestro conocido cabo austríaco, de Adolf Hitler. A las 11 a.m. esos dos prototipos se presentaron ante el líder de Alemania y luego demostraron sus capacidades en terreno, en campo a través, digamos. Si bien los dos prototipos tuvieron inconvenientes, el Tiger de Porsche sufrió de continuos problemas con los motores B10 que, a pesar de ser reparados por el personal técnico de la empresa Nibelung Werk y de la empresa que fabricaba los motores eléctricos, que era Siemens, dichos problemas se repitieron una y otra vez. Recordemos que el preferido de Hitler, debido a su relación bastante cercana con el profesor Ferdinand Porsche, era el Tiger Porsche, obviamente. Pero cuando en julio de 1942 los dos prototipos fueron enviados a la escuela de blindados de Berka en Alemania Central para pruebas más extensivas, bueno, ahí la falta de confiabilidad del Tiger Porsche continuó y el vehículo mostró otra característica no deseada. Debido a la posición adelantada de la torre, la punta del cañón largo tenía la mala tendencia de clavarse en el suelo cuando se atravesaba una zanja. Entonces la solución a esto era girar la torre completamente hacia atrás. Es por eso que en la mayoría de las fotos, cuando el Tiger está en estas pruebas de principio de 1942, ustedes van a poder ver la torreta Krupp girada hacia atrás, totalmente hacia atrás, 180 grados. Otro defecto era que el largo total del vehículo era muy superior al de Henschel, y bueno, algo que ya hablamos en el primer podcast del Leopard, es que el abundante uso de cobre en su motorización, un elemento estratégico y relativamente escaso en la Alemania del Tercer Reich, hacía dudar de la futura provisión de plantas motrices en caso de fabricarse a gran escala. También todo este conjunto motores B10, generadores y motores eléctricos le daban al Tiger de Porsche una desbalanceo en el peso. El peso del prototipo Porsche estaba muy atrás, no estaba centrado en su chasis. Entonces, a pesar de las orugas, que eran bastante anchas, no tan anchas como la del Tiger de Henschel, pero sí de 640 milímetros de ancho, el prototipo de Porsche tenía la tendencia de quedarse encajado, caerse un poco de cola en todas las zanjas. El resultado de todo esto fue que el diseño de Henschel fuera elegido sobre el complicado Tiger Porsche. Pero aquí que, debido a la confianza que tenía Porsche de ganar este concurso y debido a la cercanía y las buenas influencias que tenía con todos los dirigentes nazis, la producción del chasis de toda esta barcaza, toda esta batea de Tiger Porsche ya se había empezado. Había empezado antes de tener el visto bueno para la producción en la fábrica Nibelung Werk de Austria. Entonces se dio la situación en julio de 1942 que había 100 cascos de Tiger Porsche
pero estos Tiger no los quería nadie. Entonces se decidió, para salvar un poco las formas y para no, digamos, despreciar de todo al profesor Porsche, se decidió que 90 barcazas serían construidas como una especie de una combinación de cañón de asalto y cazatanques, que sería el Ferdinand o Elephant. El Ferdinand, que luego se llamó Elephant, era una especie de bestia blindada que llegó a tener casi 200 milímetros de acero en su parte frontal. También transportaba un cañón Flak 41 de 88 milímetros que tenía una velocidad inicial de casi 1000 metros por segundo. Pero bueno, ese es otro vehículo, otra historia. Quizá lo trataré en un futuro podcast. Tiger Porsche convencionales solo se conoce que hubo en servicio 2. Y no está muy claro su digamos, currículum. ¿Qué éxito tuvieron en combate? Se sabe que se utilizaron en Ucrania y en algunas partes de Bielorrusia entre 1943 y 1945. Para terminar con este podcast, les voy a dar las características del Tiger Porsche. El peso son 58 toneladas y media. La tripulación es de 5 hombres, que se dividen en jefe de tanque, cargador, tirador artillero, un conductor y un ametrallador de casco que también hacía las veces de operador de radio. Los motores eran dos Porsche tipo 101/1 B10 de 320 caballos que movían generadores eléctricos Steyr y a su vez movían estos generadores alimentaban motores Siemens. La capacidad de combustible era 520 litros, la velocidad máxima 35 km por hora en un camino duro, en un camino pavimentado, y la velocidad campo a través máxima era de 13 km por hora. La autonomía máxima, uno de los puntos más flojos del Tiger Porsche, ya que tenía dos motores, era apenas 105 kilómetros. El largo total, con el cañón incluido y con la torre apuntando hacia adelante, 9 metros 34. El largo del casco, 6 metros 70. El ancho, 3 metros 20. Y la altura total, unos 2 metros 75. Cuando les dije el peso, tengan en cuenta que esos son 2 toneladas más que el Tiger de Henschel, que pesaba unas 56 toneladas. Espero que les haya gustado todo este resumen, esta mezcla de los blindados de Porsche y de todo el árbol genealógico del Tiger de Henschel. Nos veremos la próxima. Un abrazo.